Muy buenas noches a toda nuestra estimada audiencia. Una vez más estamos aquí en este precioso culto de enseñanza. Damos gracias al Señor por permitirnos estar una vez más con ustedes y les damos la cordial bienvenida a todos y cada uno para que en esta noche el Señor tenga bien visitarnos y bendecirnos, concedernos su gracia y su misericordia, como el Señor siempre lo sabe hacer. Queremos saludar a todos los hermanos que en este momento se van conectando. Les damos esa cordial bienvenida a todos los que en su momento observarán este precioso culto de enseñanza. A ustedes, que el Señor les bendiga grandemente. Amados hermanos, queremos en esta hora hacer una oración, elevar una palabra de oración ante el Dios todopoderoso, ante el Dios que todo lo puede hacer, para que el Señor nos bendiga de una manera muy especial. Vamos a orar, amados hermanos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret queremos agradecerte, Señor del cielo y de la tierra, porque hasta aquí tú nos has ayudado, porque hasta aquí tú nos has bendecido, porque hasta aquí, Señor, tú nos sigues llevando de tu mano en victoria, Dios mío. Gracias, Señor, porque tú eres el digno de toda la alabanza, eres digno de toda la adoración, eres digno de todo el reconocimiento, y por eso a ti el honor y el loor. Señor, gracias porque tú nos sigues dando tu fuerza. Señor, te pedimos que nos limpies de todo pecado, de toda contaminación de carne y de espíritu. Lávanos más y más de toda maldad. Permítenos, Señor, en esta noche poder tener un momento de esa intimidad contigo, de esa profundidad en tu palabra, Señor. Quiero presentarte todos los hermanos, los amigos que se conectarán, que se están conectando y se conectarán a este medio. Señor, bendícenos a todos en esta noche y que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea engrandecido en medio nuestro. Señor, a ti el honor, a ti la gloria por los siglos de los siglos. Señor, muchísimas gracias porque hasta aquí tú nos has dado la victoria. Te damos gracias por guardar nuestras vidas, la iglesia, nuestra familia, Señor, de tantas acechanzas. Y te pedimos que lo sigas haciendo conforme tu abundante misericordia y tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bien, mis amados, al finalizar la enseñanza estaremos orando por las peticiones, estaremos presentando al Señor mm, pues las necesidades. Si algún hermano tiene alguna petición en especial, puede colocarla a través del chat y al finalizar estaremos orando por esa petición, por esa necesidad que tiene delante de la presencia del Señor. Mis amados hermanos, eh, en esta noche pues tenemos el culto de enseñanza, nuestro culto de enseñanza, y pues queremos aprovechar el momento, aprovechar bien el tiempo, como dice la palabra del Señor, que usted y yo podamos ser bendecidos, podamos ser edificados a través de la bendita palabra de Dios. Queremos, amados hermanos, abrir nuestras Biblias en el libro de Levítico. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Levítico, capítulo 21. Capítulo 21, vamos a leer ese pasaje para la gloria y la honra del Señor, porque Dios siempre nos lleva adelante, siempre nos lleva en victoria, y pues qué bueno reconocer que es Él el que nos da las fuerzas, el que nos da todo, porque sin Él nada podemos hacer. Entonces vamos, amados hermanos, a abrir la palabra del Señor en el libro de Levítico capítulo 21. Levítico capítulo 21, vamos a ubicarnos ahí, versículos 1 al 6. Levítico 21, versículos 1 al 6. Y leemos la palabra de Dios
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jehová dijo a Moisés: habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por su pariente cercano, por su madre o por su padre, o por su hijo o por su hermano, o por su hermana virgen a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. No harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Versículo 6. Santos serán. Dice, santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen. Por tanto, santos serán. Qué buena es la palabra del Señor. Vamos, amados hermanos, a orar, dándole gracias a Dios por su infinita misericordia, por todo lo maravilloso que Él sabe hacernos. Y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Que el Señor sea obrando poderosa y maravillosamente en esta noche. Oremos, amados hermanos, por la palabra. Padre, una vez más nos queremos acercar a ti en el glorioso y poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, por quien es todas las cosas y por medio de él subsisten. Señor, gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, porque hasta aquí tú nos has bendecido, Señor. Muchísimas gracias. Señor, quiero pedirte que me concedas tu sabiduría, dame tu gracia y tu favor. Mira tu pueblo que ya se ha conectado. Señor, bendice a los hermanos que ya están participando de este servicio. Bendícele, Señor, nuestro hermano Richard, nuestra hermana Sandra Aceros, Dios les bendiga. Señor, a ellos y a todos los que se han de conectar, bendíceles en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Bendice nuestras familias, bendice nuestras vidas, Padre eterno, en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, reprende toda obra de Satanás, reprende toda obra del infierno, reprende todo aquello, Señor, que quiera venir a deteriorar, Señor, la armonía, la bendición, la vida espiritual que tú derramas sobre tu iglesia. Llévanos adelante y en victoria, Señor. Despierta en cada uno de nosotros tu buen espíritu para que Él nos guíe a tierra de rectitud. Llévanos, Señor, de tu mano hacia la bendición, hacia la victoria final, Padre, en el nombre de Jesús. Y todo el honor, todo el reconocimiento, Señor, solo a ti pertenece y voluntariamente lo entregamos a ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor para siempre. Bueno, mis amados, les dije que en esta noche vamos a hablar acerca de un capítulo, bueno, un tema más de lo que es la santidad en el ministerio. Entonces, en esta noche vamos a tocar unos temas que no solo, aunque su objetivo directo son aquellos que de una o de otra manera ejercemos un ministerio de tiempo completo, pero como en el Nuevo Testamento esa posición de sacerdote se aplica a todo aquel que pueda llegarse a Dios, y por medio de Cristo, la iglesia dice la Biblia que somos real sacerdocio. Entonces, de una o de otra manera nos toca a todos y cada uno de los creyentes, pero de una manera un poco más enfática y demandante a los que cumplimos una función, ejercemos algún liderazgo dentro de la iglesia. Entonces, la semana anterior estuvimos hablando de, bueno, duramos dos enseñanzas, hablando acerca de la importancia de la santidad y la moral. Vimos que es algo muy importante y que Dios sigue diciendo lo mismo. A pesar de que a lo largo de la historia el ser humano ha querido ir en contra, Dios sigue diciendo lo mismo. En esta noche también vamos a considerar un tema que Levítico le dedica 2 capítulos. En la moral miramos el capítulo 18 que hablaba
de más o menos la descripción de las conductas que a Dios no le agrada. Y en el capítulo 20 miramos las consecuencias y sus castigos por practicar pues toda esta serie de actos que no agradan a Dios ni que tampoco traen un beneficio para la sociedad. En esta noche, amados hermanos, vamos a mirar también la importancia del ministerio para el pueblo de Dios y pues para toda la humanidad. La relevancia que tiene el ministerio en el pueblo y pues de una manera inherente la responsabilidad que tiene el ministro delante del Señor. Entonces, mis amados hermanos, vamos a ir entrando y vamos a mirar en primer lugar acerca del ministerio, el ministerio, y luego miraremos acerca del ministro. Entonces, ahí encontramos una figura que nos representa cómo el trabajo en el templo era bastante fuerte. Se podrá imaginar la cantidad de personas. Imagínense un solo lugar para toda una nación, que era donde se podía reconciliar con Dios del pecado. Entonces se podrá imaginar la cantidad de sacrificios, de ofrendas que diariamente se inmolaban allí. Entonces era un trabajo bastante fuerte, porque siempre debemos recordar que nuestro Dios es santo y a Él le gusta mucho la limpieza, la higiene. Entonces era un trabajo arduo. Ahora, vamos a mirar. En primer lugar, debemos entender que dependiendo de para quién se hagan las cosas, así mismo debe ser quien las haga y cómo se haga. Como nuestro Dios, lo hemos visto desde que iniciamos, que el Señor siempre enfatiza: yo soy santo, santificado, yo soy santo. Entonces, como el ministerio es para Dios, es obligatorio, podemos decir, que el ministro sea santo. Es algo que no se puede soslayar, porque iría en contra de la naturalidad. Entonces, vamos a mirar que por ejemplo, miremos en el versículo 6, por qué es tan importante el ministerio. El versículo 6 dice: santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen. Por tanto, serán santos. Por tanto, serán santos. Entonces, una de las razones que aquí Dios le da, por lo cual el ministerio es santo, no debe ser, sino es santo delante de Dios, es que la responsabilidad es del ministro de guardarnos para Dios de tal forma, es precisamente en lo que muchas veces se tiene en poco. En la antigüedad, el Señor estableció en los primeros capítulos de Levítico, estaba muy claramente detallado lo que eran las ofrendas, las oblaciones, los holocaustos, los diferentes tipos de ofrendas: ofrenda expiatoria, ofrenda de paz, ofrenda por el pecado, ofrenda por el error, ofrenda por la consagración. Aparte de eso, estaban los diezmos y estaban las primicias. Todo esto era una expresión voluntaria que se tenía del Señor, del trato de Dios con su pueblo. Entonces, vemos, amados hermanos, que en primer lugar, el ministro, o el ministerio más bien, era santo. ¿Por qué causa? Porque cuando se ejecutaba, se estaba ofreciendo el pan. ¿Cuál pan? El pan que se ofrecía en el lugar santo, y también las ofrendas encendidas, es decir, los holocaustos, lo que acabamos de mencionar. Entonces, como todo eso era para Dios, se sobreentendía que tanto el lugar donde se ofrecía ese sacrificio debía ser santo, quienes estaban encargados de oficiar esos sacrificios debían ser santos también, y obviamente la persona que se acercaba era, ¿para qué? Para que pudiese reconciliarse con el Dios, en la gran mayoría de los casos,
o era por una gratitud al Dios al cual servía, y entonces por eso se acercaba al templo, precisamente para eso, para pues traer esa ofrenda, esa demostración de gratitud. Ahora, el Señor les dice en este versículo 6, dice, no profanarán el nombre de su Dios. Entonces, como el ministerio es santo, el ministro lo debe ser. Entonces, el término profanar literalmente en el hebreo habla de perforar, de disolver, de contaminar, de degradar, de violar. Entonces, cuando no se conservaba la santidad del ministro, esto contaminaba el ministerio y era una afrenta directa para Dios. Y obviamente esto afectaba al oferente, al que traía ese voto, bueno, lo que fuere en su momento. Entonces, el Señor dice, no profanarán. ¿Y qué era lo que lo hacía santo? Dice, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen. O sea, ¿qué era lo que les hacía mantener? Y ya miraremos esto en cuanto al ministro, era porque el ministerio era exigente, era santo. ¿Y qué era lo que hacía? O sea, ¿cuál era la función del ministerio? Ofrecer pan a Dios y ofrecer un holocausto encendido, una ofrenda encendida, que literalmente significa en el hebreo ofrenda consumida por el fuego. Eso era una ofrenda encendida. Ahora bien, mis amados, vamos a mirar que el ministerio se debe honrar y cuidar de la contaminación por otra razón. Y es porque la unción del santo y el nombre del santo están sobre el ministro que ejecuta un ministerio. Entonces, vamos que me adelanté un poquito acá. Vamos a mirar lo que dice el versículo 12. Dice el versículo 12, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo, Jehová. Entonces, recordemos, amados hermanos, que tanto a Aarón como a sus hijos, Dios le dijo, conságrelos para mí, úngelos, y fueron los primeros que recibieron la unción, el derramamiento del aceite como tipo de la unción del Espíritu Santo. Y el que tenga la unción, el que se ha ungido con el Espíritu Santo, pues sabe que ha sido consagrado, porque eso es lo que significa consagración. Permítame y les muestro la diapositiva. Dice, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él. ¿Qué significa consagración? Que ha sido apartado, dedicado como sacerdote o nazareo. Porque recuerde que lo nazareo era una consagración voluntaria que se hacía por cierto tiempo. También significa corona, especialmente de realeza. Porque aunque para el mundo el pueblo de Dios sea tenido como en poco, para Dios es su especial tesoro. Entonces, las personas que en este caso, en la antigüedad, que eran los levitas y más específicamente los sacerdotes, que tenían el compromiso de oficiar toda esta serie de ceremonias para Dios, debían ser santos. ¿Por qué? Porque la unción estaba sobre ellos. Habían sido apartados, ungidos, investidos de autoridad. El contexto ya lo miraremos, que el ministerio, cuando hablamos de que se debe honrar, es porque hay un gran privilegio. Hay un gran privilegio sobre aquel que quiere servir a Dios y sobre aquel que sirve para Dios. Y también, hermanos, cuando usted y yo oramos, por ejemplo, Padre, en el nombre de Jesús, estamos invocando la autoridad y la unción del Dios omnipotente, todopoderoso. De ahí que nosotros estamos llamados no solamente a, conservar la altura de ese mandamiento, no tomará su santo nombre en vano. Nosotros a veces, en cierta manera, violentamos ese mandamiento de Dios cuando por cualquier cosa
poder de Dios o poder en la sangre de Jesús o, o hasta muchas veces se escucha en cultos de que de una manera sarcástica por lanzarlo en directo a alguien, santo, aleluya, y resulta que no lo está haciendo con el ánimo de glorificar a Dios, está haciendo con el ánimo de lanzarle una indirecta a alguien que sabe que le está de pronto Dios hablando. Entonces, todas esas cosas, por cualquier cosa, poder en la sangre de Cristo, poder de Dios, o sea, estamos profanando eso. Y debemos tener cuidado porque, repito, como lo dije al iniciar, aunque desde el punto de vista de oficio, hay algunos que funcionan el ministerio un poco más amplio y abierto, pero desde que una persona sea salva, está en la posición, aunque no todos tienen la función, pero sí todos tienen la posición de sacerdotes. La Biblia dice que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Eso es importante tener en cuenta. Todos tenemos la posición, pero no todos se tienen la función. Por eso fue que ya para los tiempos de David habían muchos descendientes de los hijos de Aarón y habían muchos sacerdotes. Entonces, para que no hubiere conflicto ni hubiere de pronto malentendidos a la hora de funcionar la posición, entonces Dios dio a David para regular el servicio por turnos y dividió en 24 turnos, o sea, durante el año dividió en 24 casas para que todos tuviesen la oportunidad de ministrar. Entonces, nosotros, repito, todos somos sacerdotes, todos los creyentes, pero no todos funcionamos como tal, algunos un poco más, otros menos, pero bueno, eso lo maneja el Señor. Bueno, mis amados, vamos a avanzar. Entonces, es importante tener en cuenta el ministerio, como les acababa de decir. Bueno, yo quiero que leamos un texto de la palabra del Señor en el libro del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 44 dice, vamos a leer desde el versículo 13, dice, bueno, desde el 12 dice, por cuanto le sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad, por tanto he alzado mi mano y jurado, dice Jehová el Señor, que ellos llevarán su iniquidad. No se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Recordemos que las cosas santas hablan de la primera parte que está en el tabernáculo, que era el servicio del altar de la hora del incienso, los panes de la proposición y el candelabro. Y las cosas santísimas hablan del servicio que se hacía en el lugar santísimo, delante del propiciatorio. Entonces dice el versículo 14, les pondré pues por guardas encargados de la custodia de la casa, para todo el servicio de ella y para todo lo que en ella haya de hacerse. En el caso de los levitas, por el hecho de ser descendiente de la familia de Leví, tenían la posición de funcionar en el servicio. Pero como no guardaron, como no honraron el ministerio, entonces el Señor los relegó a un oficio menor y nunca podían disfrutar del privilegio de participar de las cosas santas y santísimas, acaba de decir la palabra. Entonces dice el versículo 15, mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para mí, para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Dice, ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. O sea que el Señor, esto habla de lo que acontecerá. Es decir, esto está hablando de lo que acontecerá. O sea, esto todavía no se ha cumplido porque es una profecía de lo que acontecerá en la rehabilitación del servicio a Dios en Israel, en el templo que Dios levantará ya. Pero mire de que de todas las descendientes hubo una sola familia que se guardó y los descendientes de esos son los que Dios usará.
¿Y por qué Dios los honró? Porque ellos honraron. Recordemos que el Señor le dijo a Elí, yo honro a los que me honran. Entonces, qué importante es, amados hermanos, que nosotros procuremos tener siempre en cuenta esto, amados, que nosotros procuremos el disfrutar de las bendiciones del Señor, que nosotros procuremos, amados hermanos, valorar el privilegio, hermano, que usted tiene la bendición de ser líder, de participar del altar, que el Señor nos ayude a cuidarnos, a valorar el ministerio, a valorar el momento cuando nosotros invoquemos su nombre, porque ¿quiénes somos nosotros o qué somos nosotros para que nosotros hagamos una oración en el nombre de Jesús y Dios tenga a bien obrar un milagro, obrar una sanidad, obrar un prodigio? Es algo inmerecido. Y solo el Señor es digno y merecedor de esa gloria, de ese poder. Entonces, mis amados hermanos, vamos a mirar ahora lo que tiene que ver con el ministro. Vamos a mirar lo que la Biblia nos habla acerca del ministro. Entonces, ya esto, el ministerio como tal es santo, ¿sí? Por eso el Señor habla de dos cosas que son muy puntuales, que es el ministrar el pan en el santuario, que es el ministrar la palabra, una aplicación a nuestro tiempo, y número dos, el ministrar las ofrendas. Es decir, cada vez que el pueblo lleva una ofrenda, un diezmo, una primicia, trayéndolo a este tiempo, a Dios está ofreciendo un sacrificio, está ofreciendo una ofrenda de gratitud. Cuando usted participa de una ofrenda pro templo, de todo lo que sea para invertir en el templo, que se consagra a Dios, usted está honrando a Dios. Y quienes Dios tiene para administrar esos recursos debemos honrar. Ya miraremos eso. Bueno, entonces vamos a mirar lo que tiene que ver acerca del ministro. Entonces, amados hermanos, lo primero que el Señor le dice es que el ministro, para que sea santo, dice, debe procurar no contaminarse con la inmundicia. Entonces, aquí en el versículo 1 del capítulo 21, dice, habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Entre sus pueblos, versículo 4 y 5 dice, no se contaminará como cualquier hombre de su pueblo haciéndose inmundo. No harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Versículo 10 y 11. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará. Entonces, mire lo terrible que es estar sirviéndole a Dios. Los sacerdotes, no el sumo sacerdote, sino los sacerdotes y los levitas podían, en cierta manera, llamémoslo así, participar del funeral. Estoy hablando de lo que era textualmente en ese tiempo para luego traer la aplicación a nuestro tiempo. Entonces los sacerdotes y levitas, ellos podían participar o acercarse al funeral de su padre, de su madre, de su hermano o de su hermana que se mantuviera virgen. De resto no debía estar en ningún funeral. Pero el sumo sacerdote, ni siquiera el de su papá y su mamá debía acercarse. ¿Por qué? Porque era la persona más importante. Era la persona que era reconocida como la muestra de la santidad de Dios entre el pueblo. Era el único que podía acercarse al lugar santísimo. Por eso Dios le exigía. Entonces, cuando el Señor dice que no se contaminen con la inmundicia, el término contaminar habla de una contaminación, una corrupción moral o ceremonial. Entonces, resulta que, ¿por qué el Señor de pronto enfatiza esto? Porque es que recordemos que Levítico lo está hablando el Señor antes de entrar a la tierra de Canaán, le está dando cómo son las normas del nuevo servicio a Dios. Y entonces, al lugar donde iban, que era la tierra de Canaán, en esos tiempos el sacerdote que oficiaba para los dioses paganos
era todo lo contrario, aunque ellos también tenían sus restricciones porque era una cultura del sector, algunas restricciones. Sin embargo, ellos participaban de muchas cosas. Entonces, el Señor no es que, con esto no está queriendo decir que el Señor es insensible, no, lo que está es previniendo que los sacrificios o el servicio a Él se torne en uno similar a, a las culturas del entorno. Lo que pasó con la iglesia. La iglesia el Señor la levantó con unos principios, unas directrices, pero para el año 300 con el ánimo, o sea, cuando se desenfoca y se quiere abarcar mucho, de pronto una muy buena intención, llegar a muchas almas, pero ya no manteniendo la estabilidad de la palabra ni la dirección del Espíritu Santo, sino que se quiere tener gente, entonces surge una gran amenaza. ¿Y cuál es? Bajar los estándares para que entre más gente. Y entonces ahí fue lo que surgió el nacimiento de lo que hoy tenemos como la iglesia tradicional romana, cuando aprobaron de que el cristianismo fuera la religión del imperio, pero que el César fuera el sumo pontífice. Y entonces ya vemos cómo entraron las tradiciones, entró el paganismo, entró la idolatría, y lo que Dios no quería terminó. O sea, por eso el Señor les decía, salid de en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. Y yo recibiré a vosotros por hijo y yo seré a vosotros por padre. Porque es que el Señor sabe todas las cosas. Entonces, cuando habla de no contaminarse por un muerto, es no contaminarse con las cosas que comúnmente el ser humano sin Cristo practica. Ahora traigámoslo a nuestro tiempo. Nosotros como cristianos, por eso es que no conviene que nosotros participemos de ritos paganos, de celebraciones paganas, de ninguna ceremonia pagana. ¿Por qué? Porque ellos lo están haciendo desde sus orígenes en honor a algún Dios, que no es el Dios verdadero. Entonces nosotros tenemos el compromiso de no entrar a lugares que no convienen, de no participar en cosas que no convienen. Entonces, el segundo aspecto que encontramos acerca de que Dios se exige de la santidad del ministro está en el versículo 15. Y esto pues es una recomendación para los que no son casados. Ya daremos la aplicación. Vamos a mirar primero el concepto literal y luego miraremos la aplicación. Entonces el versículo, primero el 7, versículo 7, perdón. Dice, con una mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Versículo 13 al 15. Tomará por esposa una mujer virgen. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo Jehová soy el que los santifico. El Señor siempre ha tenido muy en cuenta la familia, el hogar, porque es la base de la sociedad y es el origen de la educación real. Entonces, la demanda que el Señor coloca aquí es que el sortero, aquel, y esto, repito, hablemoslo allá, el sacerdote o el levita debía procurar casarse con con alguien de la misma familia. Cuando hablamos de la misma familia, es de la misma descendencia. Recordemos que habían varias familias y dentro de las tribus, que no fueran buscando por allá a alguien mezclado ya con alguna linaje extranjero, de ninguna manera, porque era totalmente contrario a la voluntad de Dios. Entonces, la razón, el hogar influye de una manera muy grande en el desarrollo ministerial. Cuando una persona que ama a Dios y que Dios tiene propósitos con él o con ella, pero busca un cónyuge que, que no quiere las cosas de Dios, pues ahí está grave. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, lo que dice en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14 y 15. Dice la palabra del Señor acerca de la importancia de saber escoger. Entonces, 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14 y 15 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Entonces, no está bien, por ejemplo, que un creyente que quiera servir a Dios
vaya a buscar por compañero a alguien que a duras penas va a culto, o que de pronto medio se viste decorosamente cuando va al culto y después usted lo encuentra por la calle y no se ve la evidencia de una santidad externa. Entonces, ahí hay yugo desigual. El tratar de buscar a alguien que, como dice, que enyugue correctamente, no necesariamente quiere decir que sea idéntico. No, porque eso también es complicadito. Las diferencias traen bendición, porque hay un complemento. Cuando hay dos polos iguales, negativo y negativo, no se atraen, sino que se retraen, se expulsan, se separan. Entonces, a nuestro tiempo, el joven cristiano que quiere consagrarse para Dios, que quiere ir al cielo, porque hay gente que dice, no, pero yo no quiero consagrarme para Dios porque, yo no quiero participar del altar. Pues es que eso no es solamente por el altar. Recordemos, una cosa es la posición, otra cosa es la función. Pero es que uno debe consagrarse es porque uno está preparándose para estar en el cielo. Si usted no quiere consagrarse, no queremos consagrarnos, es porque no queremos estar en el cielo, porque nos atrae más este mundo, porque queremos vivir más conforme a este mundo. Y la Biblia dice que el que vive conforme a este mundo es enemigo de Dios, se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo se llama Satanás, y el mundo y sus deseos pasan, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, no es solamente por el miedo a una función ministerial. No, no, no. Es por la posición, por retener esa posición. Porque el enemigo lo que quiere es destruirnos, pero el Señor quiere bendecirnos. Entonces, mis amados hermanos, es importante a los jóvenes saber con quién se va a casar. Que ambos quieran ir a culto. No que de pronto ella quiere ir a culto y el marido quiere ir y dice, no, mi hija, pero culto otra vez a 15 días que fuimos a culto. No, eso con un mes al mes basta, vámonos para el río que encontré un pocito. ¡Qué belleza de pozo! O eso no vamos para culto, vámonos para un sancocho, vamos a invitar al compadre. Resulta que el compadre es una persona enemiga del evangelio, un blasfemo del evangelio. Y dejan de ir a culto a honrar a Dios y se van a rendirle culto a Satanás allá. Usted dirá, no, ¿cómo le ocurre? No hay sino dos posiciones, o servimos a Dios o servimos al diablo. No hay más nada que hacer. Parece duro, pero así es la vida. O se va para el cielo o se quiere ir para el infierno. O se es santo o se es inmundo. O se es frío o se es caliente. O se es de Dios o se es del diablo. Así, sencillo. Con Dios las cosas son supremamente sencillas. Entonces, mis amados, les decía que es importante que nosotros tengamos en cuenta estos consejos. Ahora bien, otra de las demandas que el Señor hace es que el sacerdote debía haber nacido de nuevo para que pudiera ser útil. Vamos a mirar qué nos refiere eso. En el versículo 17 dice, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, que tenga sarna o empeine o testículo magullado. Dice el versículo 21, ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. En ese entonces era literal que ninguna persona que tuviese esta clase de defectos se acercara. ¿Por qué? Porque le dije al iniciar, usted se imagina, por ejemplo, lo que era participar de un día de la expiación, del Yom Kippur, donde la Biblia decía que habían 3 festivales. Deuteronomio 16:15 dice que 3 veces todo varón subirá delante de Jehová. Y luego dice, cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y ninguno se acercará a mí con las manos vacías. Usted se imagina esa cantidad de personas acercarse al templo en unos días específicos. Eso era un trabajo. Y por ejemplo, cuando tenían que sacrificar un toro, un carnero, y tenían que descuartizar, primero, bueno,
degollarlo para la sangre y hacer todo, y luego descuartizarlo, cuando era holocausto, quemarlo, cuando era de prender ofrendas, entonces una parte era la que le correspondía al sacerdote. Lo único que podían comer los oferentes era la ofrenda de paz, que era una ofrenda de gratitud, que decía, yo vengo a traer esta ofrenda y voy a comer delante de Dios, porque es que Dios me ha bendecido mucho. Entonces le permitían participar una parte de ese sacrificio al oferente y su familia ahí, en el atrio. Y lo otro se quemaba y la parte que le correspondía al sacerdote. Entonces, usted se imagina una persona con algún problema de estos, ¿cómo hacía para hacer fuerza? ¿Cómo hacía? No es porque Dios despreciara, no es como hace algunos años que hubo la polémica de que eso es discriminación. No, no. Lo que pasa es que Dios es un Dios lógico. La fe y la razón no se contrarían, se complementan. Por esa razón, también el Señor decía que el ministerio de una persona era hasta cierto tiempo. En nuestra obra nos han estado enseñando de que hasta cierta edad se permite una persona que ingrese al ministerio. Y hasta cierta edad también conviene que se quede ministrando. No es porque no tenga ministerio, es porque ya las capacidades no le dan. No es lo mismo una persona que tenga, por ejemplo, 30 años, 25 años, y que tenga llamado y que tenga esa pasión, a una persona que tenga 60, 70 años, por ejemplo. No es que sea menos santo, no, o no es que no tenga menos experiencia, es que físicamente no va a responder lo mismo, no va a ser lo mismo, no va a poder de pronto tener las mismas cadenas de ayuno, no va a ser capaz de pasar tantas noches de vigilia, no va a ser capaz de ir y hacer aquellas cosas. Entonces, eso es algo natural que nosotros no podemos obviar. Nosotros tenemos humanamente un desarrollo, nacemos, crecemos, nos desarrollamos y luego empieza la curva descendente. Es algo que debemos aceptar, aún en el Evangelio. Los cristianos no nos morimos porque el diablo diga o porque la gente diga, pero el día que Dios nos llamó, nos fuimos. Y no hay que decir, ay, pero ¿por qué se murió? Pues porque era humano. Lo único es que no van a conocer la muerte son los que suene la trompeta y estén vivos. No sabemos si nos toque a nosotros. Esto está muy calientico, muy cercano, pero el único que sabe es Dios. Entonces, mis amados hermanos, en ese entonces era literal, literal. O sea, era un trabajo exigente desde todo punto de vista, físico, espiritual, emocional, tenía que tener un dominio propio. Ahora, en la aplicación a nosotros, es necesario que haya un nacimiento de nuevo, porque si nosotros seguimos con las mismas malas costumbres, malos hábitos, malas mañas de cuando éramos inconversos y así queriendo ministrar en la iglesia, si no cuidamos la lengua, los ojos, las manos, el corazón, los oídos, si seguimos con las malas prácticas, pues entonces no estamos honrando a Dios. Ahí el término que utiliza el escritor sagrado es que no haya defecto, dice que no haya ninguna mancha, ningún defecto físico, moral, falta o lesión. Ahora, miremos otro aspecto. El sacerdote o las que ministraban al Señor debían ser santos. ¿Por qué? Porque debían, o para otra forma era, porque debían tener una vida de limpieza por la suciedad circundante. O sea, algo que de una o de otra manera les obligaba a ellos a santificarse, a limpiarse de la inmundicia, era porque, al igual que en ese entonces, hoy todavía más, y hoy podemos decir que está bastante putrefacto el entorno, entonces debemos limpiarnos. Entonces, mire lo que dice, amados, el versículo, bueno, el capítulo 22, capítulo siguiente, yo le dije que eran los dos capítulos. El versículo 4 al 9 dice, cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso o padeciere flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. Dice, el que tocare cualquier cosa de cadáveres, o el varón que hubiere tenido derramamiento de semen, o el varón que hubiere tocado cualquier reptil por el cual será inmundo, u hombre por el cual venga a ser inmundo conforme a cualquier inmundicia suya. La persona que lo tocare será inmunda hasta la noche, y no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua. Cuando el sol se pusiere será limpio, y después podrá comer las cosas sagradas, porque su alimento es. Luego dice, mortecino ni despedazado por fiera no comerá, contaminándose en ello. Yo Jehová. Guarden pues mi ordenanza para que no lleven pecado por ello, no sea que así mueran cuando la profanen. Yo Jehová que los santifico. O sea, mire que Dios es muy celoso.
Dios es celoso. Dios está diciendo que hay muchas contaminaciones. Incluso menciona una que es un efecto de la naturaleza, de la anatomía o fisiología del hombre. La fisiología del hombre es diferente a la de la mujer en su aspecto sexual, pero igual hay muchas cosas que, por ejemplo, en el caso de la mujer, ellos, su círculo o su ciclo biológico es que cada mes un ovario, las mujeres tienen 2 ovarios, entonces cada mes un ovario, Dios les ha colocado cierto número de óvulos para que cada mes inicie el proceso de salir hacia la matriz, y si en ese momento hay una unión íntima, puede quedar embarazada. Entonces, si se fecunda ese óvulo, pues inicia una nueva vida. Pero si no, el óvulo sigue y tiene 24 horas, después de las 24 horas muere, y como no hubo fecundación, entonces al finalizar el ciclo, las paredes de la matriz, al no haberse fecundado, ellas se habían preparado, y entonces es ahí que viene lo que las mujeres llaman el periodo, la Biblia le llama la costumbre. En el caso del hombre es diferente. El hombre no tiene almacenado el semen, sino que lo produce en los testículos. Entonces, Dios, que fue el que creó el ser humano perfecto, porque Dios hace las cosas bien hechas. Entonces, en el caso, como Dios nunca ha aprobado la fornicación, ni ninguna otra clase como la masturbación o esas cosas que son fuera de la sexualidad aprobada por Dios, entonces, en el caso de la fisiología del hombre, hay un punto en el que su depósito ya está saturado, y entonces vienen, sobre todo en las noches, esto que menciona aquí la palabra, que delante de Dios no era pecado, pero era tomado como una inmundicia. Entonces, o como una impureza. Y dice ahí el texto, dice que tuviese derramamiento de semen. Eso es una emisión. En otra parte que lo llama también emisión de semen. Y es una forma natural que Dios dejó a la fisiología del varón para evacuar, podemos decirlo así, la sobretasa de semen en su cuerpo. Esto de forma natural, porque cuando se participa, se ve, por ejemplo, material pornográfico y viene eso, no es de forma natural, ha sido provocado. Y entonces ya eso es otra cosa, ya eso no es una impureza natural, sino eso sí es una inmundicia provocada, que a Dios no le agrada. Entonces, miremos lo que dice, amados hermanos, o primero definamos qué es inmundicia, aquí que aparece en el texto. Literalmente significa impureza religiosa o suciedad. Entonces, por eso era impuro o inmundo el tocar muertos, todas estas cosas que acabamos de observar. ¿Cuál era la consecuencia de ello? Que no podía participar del alimento y mucho menos del servicio. Entonces, recordemos que los sacerdotes, ya miraremos un poquito eso, disfrutaban o se alimentaban de lo que el pueblo consagraba para Dios. O sea, ¿por qué quien comía de las cosas santas debía ser santo? Porque es como si Dios los pusiera a ellos para que comieran o para que se consumiera lo que el hombre había preparado para Dios. Cuando el sacerdote comía las ofrendas, los diezmos o las primicias, era cuando en cierta manera se santificaba. Por eso es que no es correcto que el creyente diga, no, yo voy a diezmar, por ejemplo, dándole de comer al pobre. Resulta que como el pobre no es el sacerdote, ese diezmo no ha sido consagrado. Entonces está dándole una ofrenda, que eso se llamaría ofrenda, un voto de caridad, con lo que le pertenece a Dios. Y aunque parezca bueno ante la gente, ante Dios se convierte en un ladrón y acarrea maldición, según lo que dice la palabra. Entonces, cuando los sacerdotes comían de lo que se dedicaba para Dios,
Dios lo asumía como si en ese momento se consagrara todo. Entonces, por eso es que la Biblia dice que los diezmos, las ofrendas, las primicias, hay que llevarlas al lugar que la haya escogido, al templo, y al sacerdote que le esté dando esa edificación, esa cobertura, esa bendición espiritual, porque para ello Dios lo colocó. Entonces, miremos, amados hermanos, lo que dice Hebreos 11, Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 14. Miren lo que dice la santa palabra del Señor. Dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, en ese entonces debía lavarse, debía haber una limpieza, y esa limpieza de los inmundos está explicada ya en número 19, que era una mezcla de agua corriente con las cenizas que menciona aquí Hebreos, de una vaca alazana que se consumía en fuego, y con esas cenizas se mezclaba con esa agua viva, y era, llamémoslo así, como la ceremonia final de que se consideraba una persona limpia. Entonces, hoy nosotros no necesitamos hacer esas cosas. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Acercarnos a Dios a través de Jesucristo, para que Él no haga como en ese entonces era como una similitud, en este tiempo es una realidad, porque la sangre de Cristo sí limpia las conciencias muertas. Hay personas que están arrastrando cosas del pasado, que se sienten mal, que no encuentran paz para su vida, es porque no se ha dejado lavar por la sangre de Cristo, porque recordemos que la sangre de Cristo nos limpia el pecado, o nos perdona el pecado y nos limpia la culpabilidad, que esa culpabilidad es bastante tremenda, en ocasiones más fuerte que el mismo pecado. Entonces, miremos, amados hermanos, algo más, y es el privilegio que tienen los hijos del ministro. Dice en el capítulo 21, Levítico 21, del versículo 22 y 23, dice: del pan de su Dios, de lo muy santo de las cosas santificadas, podrán comer, pero no se acercará tras el velo ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo, Jehová, soy el que los santifico. Entonces, ¿qué está queriendo decir acá? Que los hijos del sacerdote, recordemos que en ese tiempo todo era hereditario, ellos podían participar, los que tuvieran defecto, los que todavía no se hubieran perfeccionado como es, los que dijimos, los que en nuestro tiempo no han tenido ese encuentro con Dios, pero eran hijos. Entonces, ellos podían participar del alimento, pero no del servicio en el santuario. ¿Por qué? Porque no era apto. Entonces, a nuestro tiempo, el hijo de un pastor no es por ley que sea pastor. Es más, en la palabra encontramos y en la vida encontramos que no son muchos los hijos que quieren ser pastores. ¿Por qué? Porque número uno, el pastor es aquel que Dios llama. Y número dos, porque si hay alguien que termina siendo bastante victimizado de las continuas acechanzas que vienen contra el ministerio y contra el ministro, son los hijos del pastor, son los hijos de los líderes. ¿Por qué? Porque ellos, aunque sus padres son la figura espiritual que Dios ha colocado, sus padres también son personas y ellos también son personas. Y como en nuestro mundo casi siempre se busca un culpable diferente a nosotros, pues casi siempre los hijos de los pastores escuchan las continuas murmuraciones de los hermanos,
las críticas en el colegio, en donde quiera. Entonces, eso de una o de otra manera afecta su vida emocional y aún su vida espiritual. Y muchos no quieren eh, ese deseo de servir a Dios como lo tienen los padres. Ahora, eso no es problema para Dios, eso es simplemente un trato de Dios, pero que es una realidad. Entonces, lo que aquí la palabra dice es que los hijos pueden participar, pero hablando del que no ha tenido un nuevo nacimiento, porque mirábamos que una cosa es el que de pronto no ha tenido esa experiencia, otra cosa es el que abiertamente se revela contra Dios. Eso ya es muy diferente. Pero si un hijo de una persona, de un pastor, no da testimonio y ya está en una edad de joven hacia adulto, y no da testimonio que ha nacido de nuevo, así tenga capacidades, no conviene. Dios no aprueba que se le permita participar del altar por ser el hijo del pastor. ¿Por qué? Porque es que ahí dice la palabra, no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que lo santifico. Él sigue siendo el hijo. Él va, en cierta manera, a disfrutar los beneficios del servicio de su papá, porque no van a hacer esto, de pronto no va a tener el papá que buscar otro trabajo para darle de comer al hijo, porque el decirle, no, esto no puede, este pollo asado lo compramos de lo que Dios nos dio a través de la iglesia y usted no puede comer, ni es que ni los huesos. Entonces, si el papá no pudo trabajar, entonces no, usted le toca que ayune o aguante hambre. No, porque si ese joven, ese hijo está pasando una batalla por las circunstancias que ve a su papá, más aborrecerá al evangelio y más aborrecerá a los que se dicen ser cristianos y al ministerio y muchas cosas. No, Dios, que todo lo sabe, le dice, participe para que se acuerde que todo eso es porque sus padres honran a Dios y que espera que, bueno, no sigan de pronto, porque repito, el ministerio lo da Dios, pero que sí honre a Dios, que agrade a Dios, que viva para Dios, que es muy bonito que la familia entera sirva a Dios. Entonces, hay que hacer esa diferencia que el Señor claramente la muestra acá. Ahora bien, miremos otro aspecto, amados hermanos. Otra de las cosas que el Señor le demandaba santidad al ministro es porque él debía verificar las ofrendas del pueblo. Entonces, para corregir el error de otros, dice Cristo, nuestro Salvador, que yo debo primero sacar la viga mía. Entonces, dice en capítulo 22, versículo 17 en adelante, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, cualquier varón de la casa de Israel y de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos. Escuche bien y lea, por favor, amado hermano, porque hay diferentes ofrendas. Entonces dice, en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecían holocausto a Jehová, para que sea acepto ofreceréis machos sin defecto entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Luego dice, asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto o ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis esto a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Hermano, en ese entonces, mire que la actitud era, el sacerdote debía tener una varita para verificar que el animal que iban a ofrecer no estuviese nada de estas cosas, ni verrugoso, ni sarnoso, ni mutilado, ni medio moribundo, no, que tenía que ser de lo mejor, porque era para el mejor, para Dios. Entonces, no, en nuestro tiempo, ¿cómo nosotros le ofrecemos una ofrenda al Señor? Nosotros cuando vamos al templo, le damos a Dios la limosna o una ofrenda. Le damos a Dios un diezmo que estoy yo agradeciendo y entregando el origen de mis recursos a Dios. ¿Cómo lo doy? ¿Cuál es la actitud? ¿Y cómo se ve eso? ¿Qué clase por ejemplo, qué clase, si es una ofrenda para que Dios coloca, por ejemplo, que Dios puede poner una ofrenda
dele una ofrenda al pastor. Le doy lo peor, lo que sobra, lo dañado. Porque, ya que antes que se me dañe todo, mire, tome, siervo de Jehová, tome, lleve esto. Cuando el siervo que Dios colocó recibe eso y lo consuma, eso se consagra para Dios. ¿Y cómo lo recibe Dios? Cuando usted prepara una ofrenda, por ejemplo, una ofrenda o un diezmo, ¿qué clase de, por ejemplo, de elementos usa? Lo peor, lo que ya no reciben en el Banco de la República. Todo eso influye en el carácter, en la actitud del corazón. Y el sacerdote, mire que debía verificar eso. En ese entonces debía verificarlo. Ahora, dice, buey carnero que tenga de más o de menos, podrás ofrecer en ofrenda voluntaria, pero no en pago, no será acepto. No ofreceréis a Jehová animal con testículos heridos o magullados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis. Dios, ¿qué es lo que quiere decir acá el Señor? Dios, lo que Dios exige de su pueblo como ofrenda, el Señor espera que como Él nos está bendiciendo tanto, nosotros, amados hermanos, podamos ofrecerle a lo mejor porque es una actitud. Recordemos que cuando usted y yo, porque a las personas que nos ven, nosotros también diezmamos, nosotros también ofrendamos. O sea, porque es que ahí está la bendición, si no entonces seríamos hipócritas y mentirosos. Decirle a la gente, ofrenden y diezme, y nosotros no lo hacemos. Entonces no creeríamos en lo que predicamos, seríamos totalmente contradictorios. Pero tenemos libertad para hablar porque nosotros también lo hacemos. ¿Por qué? Porque vemos la bendición de Dios. Es que esto es realidad. Entonces, mire que cuando a nosotros, hermanos, lo que nosotros debemos procurar dar lo mejor. Hay personas que no son creyentes, que no son salvas, pero han oído y han visto que eso trae bendición económica. A ellos no les interesa ser salvos, a ellos les interesa la prosperidad económica. Entonces, hay personas que inclusive pueden traer una ofrenda. En ese caso, mire, lo que era para ofrenda de voto no se podía aceptar, no se debía aceptar. Pero si era una ofrenda de gratitud, podía participar. Entonces, miremos otro aspecto, y es que las ofrendas debían ser agradables a Dios. ¿Por qué más? Porque era un testimonio al pueblo. Porque esto iba a motivar a otros a procurar también hacer las cosas correctas para Dios. Entonces, el capítulo 22, versículo 29 dice, cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. En el mismo día se comerá, no dejaréis de él para otro día, dice Jehová. Entonces, dice el versículo 32, y no profanéis mi santo nombre para que yo sea santificado de medio de los hijos de Israel, yo Jehová, que os santifico. Entonces, Dios también mostraba al pueblo su gratitud, y precisamente era a través de que los sacerdotes, pues en cierta manera, recibieran o aprobaran esos sacrificios. Entonces, es muy importante, amados hermanos, que nosotros, de una u otra manera, querramos o no querramos, cualquier acción que nosotros hagamos y que otra persona lo vea, ellos van a motivarse. Nosotros somos muy dados al ejemplo. Cuando, por ejemplo, alguien es irreverente y otro lo ve, va a decir, yo también voy a ser irreverente. Porque nuestra naturaleza, desafortunadamente, nuestra naturaleza no nos motiva a copiar el máximo ejemplo. Si nosotros queremos mirar siempre el menos ejemplo, el de menor ejemplo. ¿Para qué? Para decir, pero si fulano actúa así, yo puedo actuar peor porque si él que es un líder, y mire cómo habla del pastor, o si él que es el hijo y mire cómo lo trata, pues yo también puedo. Y entonces, eso no es lo correcto, pero nuestra naturaleza casi siempre nos lleva a mirar al que está en el eslabón más bajo. Pero Dios quiere que lo miremos a Él siempre, a Él, a Él. ¿Por qué? Porque así nunca nos vamos a conformar. Siempre vamos a querer estar más cerca de Él, más agradables para con Él. Entonces, mis amados hermanos, para ir cerrando esta enseñanza,
Los ministerios los escoge Dios, los ministros, perdón. Nadie es pastor porque quiere ser pastor. Nadie es líder en la iglesia porque no es que yo sí merezco ser. No, 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 no. Eso no. Nadie, ninguno merecemos nada. Dios lo escoge. ¿Y qué ministerio recibe cada quien? Eso depende de Dios. Al que Dios quiera darle. El que Dios quiera entregarle. Ese es el que va a venir. Entonces, mis amados hermanos, Dios delega los ministerios según su voluntad. Y tanto el ministro como los ministerios son medios de gracia que Dios ha dejado para crear como un vínculo entre su majestad y nuestra necesidad. Porque cuando nosotros llevamos o preparamos para Dios una ofrenda, un diezmo, si es en la parte física, si usted y yo preparamos una ofrenda, por ejemplo, un ayuno, una vigilia, sea lo que preparemos para Dios. En primer lugar, lo que hacemos es darle gracias, estar agradecidos con Dios. Pero y de una manera intrínseca estamos diciéndole a Dios, Señor, yo necesito que usted me bendiga. Me acerco a ti porque me siento incapaz, incompetente. Entonces, por esa razón Dios ha dejado el ministro, en este caso, como tal, el pastor, que es la figura emblemática que Dios ha colocado en una iglesia, para que sea él, a través de él, Dios de los designios. Dios puede, obviamente, traer alguna palabra o una dirección, un consejo a través de otro líder o de un hermano, porque Dios todo lo puede hacer, pero siempre la dirección de su voluntad se la va a revelar al pastor, al ángel de la iglesia, como dice Apocalipsis, porque ese es el conducto. Porque si no fuese así, entonces Dios estaría patrocinando la insubordinación, la rebeldía, la división, y lejos de Dios sea tal cosa. Dios es un Dios de orden. Entonces, quiero leerles, amados hermanos, para ir cerrando esta enseñanza, lo que dice el versículo el versículo 7 de Hebreos, capítulo 1. Dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. ¿Quién los hace así? Dios. Dios es el que los hace así. Entonces, mis amados hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor tenga misericordia de nosotros, porque la verdad, amados, es que siempre vamos a necesitar de la ayuda y de la misericordia de Dios. Y esto se ve reflejado en nuestras autoridades. Yo quiero una vez más agradecer a todos los hermanos que han sido fieles a pesar de esta pandemia, han reconocido que Dios es el que les ha sostenido y siempre han preparado eso que a Dios le pertenece. Dios tenga misericordia de aquellos que de pronto dijeron, no, eso, como no hay templo, no hay culto, eso, y se olvidan que eso es para Dios. Y lo que sí hemos visto es que eh, todo aquel que ha procurado agradar a Dios en esta situación de pandemia, ese ha visto cosas maravillosas, ese ha visto milagros portentosos, pero el que no ha sido fiel, no, de pronto no vamos a decir de pronto que ha estado aguantando hambre, porque Dios es misericordioso. Y si Dios le da de comer a los inconversos, a los que blasfeman su nombre, a los que no temen su presencia, a los que aún en esta situación siguen procurando el mal, pues claro, también le va a dar a su pueblo. Pero es por la misericordia, pero no tiene la bendición de Dios. Es muy diferente subsistir por la misericordia de Dios a vivir en la bendición de Dios. Es muy diferente. Y la Biblia dice claramente que se debe llevar al templo, como en este caso no está el templo, pues hay unas personas que están encargadas para tal función y Dios es el que bendice. Dios es el que hace las cosas. No es, como dijo el apóstol Pablo, no es que busque dádivas ni que yo quiera, no, sino que busco es abundancia para ustedes, porque Dios ha revelado su palabra, en su palabra, cómo son las cosas, y como a Dios nadie, absolutamente nadie le gana en dar, pues entonces, imagínense, amados hermanos, el Señor, Él es el que traerá todo, todo, todo lo trae el Señor a colación.
La palabra dice que cuando se lleva a Dios lo que le corresponde a Él, las ofrendas y los diezmos y las primicias, dice que hay abundancia para que Dios, dice la Escritura, para que yo os bendiga, dice el Señor. Entonces, mis amados hermanos, que el Señor nos ayude a serle fieles, que el Señor nos ayude a estar siempre de su mano poderosa, disfrutando de su misericordia. Y antes de hacer la oración de gratitud a Dios por esta palabra y por las peticiones, quiero saludar a los hermanos que han estado ahí participando del culto. Saludamos a a nuestro hermano Oscar Bonilla, a Marta Vega, que también ha reportado una petición, Alfonso Suárez, Yolimar Rincón, nuestra hermana Nancy Elena Requena, Dios le bendiga. Qué bueno que se ha podido conectar. Nuestra hermana Liliana Estrada, Joana Flores, también a Josué Suárez. Qué bueno, Dios es maravilloso. Vamos a orar. Nuestra hermana Marta pide oración por su hijo Juanpa, que está de cumpleaños. Y también nuestro hermano Josué está de cumpleaños. Vamos a presentarlos, estos jovencitos, delante de la presencia del Señor. Y vamos a orar por las peticiones que usted tenga delante de la presencia del Señor. Entonces, mis amados, yo les motivo para que elevemos esa palabra de oración en este momento y le demos gracias a Dios por su palabra y presente su petición, que Dios es poderoso para obrar. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, queremos darte toda la gloria y toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración y todo el reconocimiento, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Señor, queremos agradecerte por tus muchos favores, por tus muchas misericordias, Dios mío, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu bondad. Señor, gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, porque hasta aquí tú nos has bendecido. Gracias por esta palabra. Gracias por recordarnos el privilegio que tiene, Señor, las funciones que tú dejas en tu casa, Señor. Gracias. Señor, gracias por aquellos que reconocen esta verdad y que han sido beneficiados de la misma. Te pido, por favor, Dios de los cielos y de la tierra, que te glorifiques. Mira las peticiones que han presentado mis hermanos, Señor. Quiero pedirte por la vida de estos jóvenes, Juan Pablo y también nuestro hermano Josué, Daniel Suárez, pedirte que tú les bendigas, Señor, en este nuevo año de vida que empiezan. Ayúdalos, fortalécelos, Señor, líbralos, Señor, de malas amistades, de malas decisiones. Ayúdalos, Señor amado, en el nombre de Jesús. Señor, reprende toda obra de Satanás, todo aquello que quiera levantarse contra tu iglesia, en contra de los hogares, Señor. Reprende esa obra maligna, Señor. Trae bendición sobre las familias, trae salvación. Bendice tu pueblo, Señor. Sigue fortaleciendo a aquellos que son fieles y a aquellos que todavía les cuesta hacerlo. Ayúdalos, Señor, para agradarte, Señor, para honrarte. Ayúdanos a ser portadores de bendición para que las almas sean salvas, para que las almas vean tu gloria, Señor, y puedan también ser atraídas a tu presencia, Señor. Bendice tu pueblo, Señor. Bendice, Señor, los cultos familiares que se realizarán el día de mañana. Coloca en el corazón de tu pueblo el participar de estos servicios y trae bendición abundante, Señor. Bendice, Señor, los proyectos. Bendice tu pueblo en la cárcel Modelo. Bendice tu pueblo allá en Paso de Dos Ríos, en las cárceles de Ocaña, de Pamplona. Bendíceles, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dios mío, te lo pedimos, te lo rogamos, te lo imploramos, Señor amado, porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Dios mío, muchísimas gracias quiero darte en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, las peticiones que mis hermanos han propuesto, te pido, Señor, que tú les bendigas en gran manera, Señor, les respondas conforme tus riquezas en gloria, Señor, y que protejas los bienes de todos y cada uno de tus hijos, en especial de aquellos que te han sido fieles, Señor. Coloca un cerco de fuego y cuida de tu templo, de tu casa, Padre.
Aleja toda obra maligna, Señor, y de los hogares de mis hermanos, aléjanos, Señor. En el nombre de Jesús, bendícenos para la gloria y la honra de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, muy contento con el Señor por permitirnos esta bendición, el estar una vez conectados. El día de mañana los hermanos estarán, bueno, los diferentes grupos estarán transmitiendo el culto familiar a través del Zoom. Bueno, hay otro grupo que lo hace a través del WhatsApp. Y el próximo jueves vamos a tener culto de oración en este lugar. El próximo viernes vamos a tener una preciosa vigilia, unas horas ahí unidos, orando, y vamos a tener un pastor invitado, unos pastores invitados para participar de esta bendición. Así que Dios me le bendiga, una feliz noche para todos, que la gracia, el favor y la misericordia de Dios nos acompañen siempre. Una feliz noche para todos mis amados, Dios me le bendiga.